buenos días. ¿Cómo han estado? Los que no he saludado, así que le he dado la manito, el abracito. Muy buenos días. Los que me están viendo por las plataformas, que no me habían visto, igualmente un saludito en esta mañana. Colóquense en sus pies y van a repetir conmigo. Levante su mano derecha. Usted va a decir que me bendiga y yo le voy a decir que te bendiga. ¿Listo? Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor, las más ricas bendiciones de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta congregación Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Que las puertas del reino de los cielos, repita ahí conmigo, que las puertas del reino de los cielos se abran. Cosas buenas sucedan, buenas noticias llegan y nos apropiamos del Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y con Peniel Shur. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar su asiento. Nosotros estamos hablando de la vida cristiana y hemos hablado de diferentes facetas. Hoy no voy a enviar a los niños a la escuela dominical porque yo quiero que todos estén acá, incluyendo los niños, y que estén ahí con sus papás, con sus papitos. Igual anotan y todo porque después su maestra de escuela les va a preguntar. Como hoy vamos a ministrar, es importante que los hijos estén con sus padres para poder que cuando estemos orando por ellos, pues esté esa cobertura de los padres ahí ministrándole a sus hijos. Amén. Entonces estamos hablando de la guerra espiritual y hablamos inicialmente que era la guerra espiritual, que no era zarandear las personas, sino tener autoridad, tener una vida conforme a la palabra y estar llenos del Espíritu Santo. Hablamos de la parte del mundo, todo lo social, todo lo que está sucediendo socialmente que está afectando nuestras vidas en el mundo espiritual. Porque nosotros no estamos en contra de las personas, sino en contra de todo aquello que es lo espiritual. Y hablamos hace 8 días de la carne, que la carne es nuestra humanidad, nuestras debilidades, lo que no hemos podido superar y que hemos abierto por puerticas. Y esas puerticas, por ahí entran las zorrillas y esas zorrillas dañan el gran viñedo que es el corazón. Y hoy vamos a hablar la guerra espiritual y el diablo. Es un tema como álgido, ¿no? Como que uno dice, el diablo, entonces uno lo imagina con cachos y con cola. Pero la Biblia no habla de eso, habla de un mundo espiritual, de un territorio espiritual. La guerra espiritual contra el diablo es real y pertinente en nuestra vida y en nuestro ministerio. Así que es un enemigo invisible, diga invisible. Entonces no es atacar a las personas, porque las personas han sido invadidas por este ser, por esta parte espiritual y los ha tomado y ha corrompido el corazón, ha dañado los pensamientos, ha hecho que la forma natural de Dios y ese camino de Dios sea revertido y dañado para que la humanidad se aleje de Dios y no crea en Dios, sino crea en cosas que lo daña a sí mismo. Amén. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. El diablo siempre va a estar opuesto a esto y va a querer dañarnos a nosotros. Entonces miremos socialmente de qué está invadido. Todo lo que tiene que ver con estupefacientes. Ayuda al cuerpo, lo daña porque a la final uno cómo los ve. Acabados, dañados, destruidos y no pueden volver. Adictos, tienen una adicción. Entonces, el diablo existe y está abocado a oponerse a Dios y a destruir a la humanidad. Inmediatamente, noten esto, que Jesús fue ungido y fue
al desierto, fue ungido con el Espíritu Santo cuando lo bautizaron para comenzar su ministerio público. ¿Qué fue lo primero que él tuvo? Un encuentro cara a cara con el diablo. ¿Es así o no? Vamos a Mateo, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos, no muchos, del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Díganme, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Sigamos. Después de ayunar, ¿cuánto? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es decir, que cuando uno está ayunando, por eso es que vienen tentaciones, por eso es que viene cantidad de cosas para que tú dañes tu ayuno. ¿Listo? ¿Qué más? El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Sigamos. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejémoslo ahí, usted lo puede leer hasta el versículo 11 en su casa. Pero ¿qué podemos ver aquí? Donde Jesús cogió la palabra y le habló claramente. Esa es un arma de guerra. La palabra de Dios es un arma ¿de qué? De guerra. El ayuno es un arma de guerra, pero ¿a cuántos les pasa que son tentados? Ay, siento hambre. El día del ayuno es donde más hambre le da. El día del ayuno, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. En Hechos 10:38 dice eso. El diablo enfrentó a Jesús varias veces. Y los representantes de Cristo, nosotros, no deberíamos esperar nada más que eso. La guerra es real y todavía lo es. Amén. Entonces uno dice, sí, el Señor tiene poder, pero tú tienes que entender que tú sigues en esta tierra y que hay alguien que quiere dañarte, destruirte por medio de cantidad de cosas. Entonces, cuando yo entiendo esto, empiezo a mirar las cosas espirituales de una forma diferente, no emocionalmente. Por eso cuando uno dice, voy a echar fuera en el nombre de Jesús, yo no lo he hecho, pero Dios me dio la autoridad para ordenar lo que haya, se vaya en el nombre poderoso de Jesús por el poder de la palabra. Entonces, si tú tienes una puerta espiritual abierta, una puertica chiquitica, y tú dices, yo ayuno, yo oro, yo leo, pero tú abres esas puerticas chiquiticas, entran las pequeñas zorrillas, y esas pequeñas zorrillas que pueden ser la mentira, el orgullo, falta de perdón, el rencor, malas palabras, decir cosas que no van. Esos son pequeñas zorrillas. Y si tú abres esa puertica, ya están todas cerraditas, tan cerradas. Y entonces en un día normal, alguien viene y dice una mentira. Se abrió la primera puertica. Después usted va y le dicen algo y usted actúa con orgullo. Se abrió la otra puertica. Entonces después usted dice, pero ¿por qué me siento así, cansado, agotado, agobiado? Ya no lee mucho la palabra, porque como me la sé, entonces digo, no, yo sé que está la palabra y yo leo el Salmo 91 y ya está. Pues así no es. Porque ¿cuántas veces come usted en el día? Mínimo 3. Por acá hizo Manuel, dijo como 1000. Es decir, que él come varias veces. Mecaticos, ¿cierto? Ahora nosotros en nuestra vida espiritual, ¿cuánto nos tenemos que alimentar? ¿Ustedes creen que con un versículo quedó lleno el espíritu? Saciado, para tener la autoridad y echar fuera. No. ¿Cuánto tiempo estás orando? Orar es hablar con Dios. Jesús, ¿qué hacía?
venía, ministraba, hacía los milagros y se subía al monte a orar. Y orar necesariamente no tiene que ser arrodillado. Usted caminando puede orar, sentado puede orar. Todo el tiempo usted puede orar, porque la oración es ¿qué? Un diálogo con Dios, una intimidad con el Señor. Pero si eso no está, ahí se queda. Si no lee la palabra, ahí se queda. Entonces, ¿quién se va fortaleciendo? Ya hablamos de los otros dos. La carne, ¿cierto? ¿Y qué presenta el mundo? Pues todo lo que le dice que es malo, pero que le dice bueno, para que usted vaya y lo haga. Entonces, ¿quién es el que está gozando y quién es el que está riendo? Satanás. Está diciendo, estoy logrando mi cometido. Porque él ya sabe, él ya tiene su sentencia. Y su sentencia es que va a ir el Hades, el infierno, con él al lago de fuego. Entonces él no se quiere ir solo. Él se quiere ir con miles. Entonces él ha entrado y ha engañado a mucha gente diciendo que lo malo es, no, lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Entonces tenemos que empezar a mirar. Miremos la primera historia de la Biblia, Adán y Eva. Ellos tenían todo, todo lo tenían, todo lo tenían. Él no sentía dolor, la mujer no sentía dolor, el hombre no tenía que trabajar, él vivía rico, sabroso. Debido a la consecuencia de su desobediencia, pero ¿quién fue el que le trajo la tentación? Satanás, porque él ya estaba aquí en la tierra. Y viene y le habla a Eva. Eso muestra que la mujer no puede estar desocupada, no puede tener sus pensamientos desocupados, no puede estar pensando allá loleando lo que, ay sí, porque lo que le caiga a la mente y al corazón, va y lo hace y desobedece y peca. Y al hombre que le dijo, espinas y cardos, pero el hombre, ¿qué le pasó? No miró, no atendió lo que Dios le dijo, sino que atendió la voz de su mujer. Entonces a los hombres que les toca, ¿a quién le toca atender el hombre y el sacerdote de la casa? ¿A quién tienen que atender primero? Al Señor, la palabra de Dios. Y cuando hable con su mujer, mire cómo está ella en esa parte espiritual. Porque ¿qué le pasó a Adán? Él creyó y a él no le importó. Y él fue y pecó junto con ella. ¿Y qué le dijo él? La mujer que me dice, y todos echaron la culpa. Usted va a un colegio, se pierde un borrador y todos echan la culpa ahí. No, no fui yo, fue Esteban. No, no fue Esteban, fue Pepita. No, nosotros no sabemos. Todo el mundo se echa y eso lo tiene la humanidad. No tiene la capacidad de ¿qué? De pararse y decir, sí, yo lo hice. Perdóname, debo de arrepentirme, debo de mejorar. Sino que todo el mundo se echa la culpa. ¿Ustedes no han visto eso? Entonces este se equivoca, no es que fue por él. Ella se equivoca, no es que lo hice por esto. Siempre hay una excusa, pero nunca asumen su responsabilidad. Una acción trae una reacción, igual una ¿qué? Consecuencia. Entonces, ¿qué vino a hacer el diablo? Él quitó una identidad con Dios. El hombre perdió la identidad con Dios, esa identidad celestial, esa identidad espiritual. Entonces, ¿qué hace la desobediencia? Quita la identidad de Dios. ¿Qué hace la obediencia? Coloca la identidad del reino de los cielos. Los hijos de Dios debemos de hablar conforme al reino de los cielos, no conforme al reino de esta tierra, que su padre es el diablo. Y esto es una palabra fuerte. Y uno dice, ¿cómo así? Hoy la pastora vino a hablar del diablo y estamos hablando de la gloria de Dios en este ayuno, precisamente, porque la gloria de Dios va a libertarlo a usted, esas zorrillas que entraron y anidaron su corazón y sus pensamientos. Y se van a ir fuera por el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Hoy vamos a orar por eso. Hoy por este ayuno es para que usted sea libre y comience de cero. Amén. Cuando Dios encaró a Adán y a Eva respecto a su decisión de alejarse, porque ellos tomaron una decisión de alejarse de su guía, de su dirección suprema, de pecar, de introducir el pecado en la raza humana. También pronunció
el destino final del diablo, porque él había sido mandado a reinar acá. Pero a partir de ahí, colocó, ¿qué dijo Dios? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y la simiente de ella. Su simiente te aplastará, ¿qué? La cabeza, pero tú morderás el talón. Miremos Apocalipsis 19 y 20. Me refiero Apocalipsis, capítulo 19. No lo vamos a leer todo. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Miremos las cosas que dice. La salvación, ¿quién nos da la salvación? Cristo. La gloria y el poder son de nuestro Dios. Es decir, que toda la honra, toda la gloria siempre será para Él. Versículo 2. Pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Sigamos. Y volvieron a exclamar: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Sigamos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: amén, aleluya. Sigamos. Y del trono salió una voz que decía: alaben ¿qué? Ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y ¿qué? Y pequeños, quienes con reverente temor le sirven. Sigamos. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué les quiero mostrar con esta cita? Que no hay alguien más grande que Dios, que Él está sentado a la diestra de ¿qué? De Dios Padre, que Él es el que tiene la autoridad. ¿Y a quién se lo ha delegado? A sus siervos. Nos ha dado autoridad porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Vamos al capítulo 20, no vamos a leer todo el 19 por tiempo, pero léalo en su casa. Esas son tareas que yo les dejo para que lean en su casa y usted pueda decir: increíble cómo el Señor dio esa autoridad. Capítulo 20. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sigamos. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Es decir, desde el inicio ya él sabe todo lo que va a suceder. Ya hay una condenación. Entonces la que quiere engañar a Dios ya no lo puede engañar. ¿Es así o no? Entonces, ¿a quién quiere engañar? A nosotros, a la creación, imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere traer? Tristeza. ¿Cuántos han sufrido de tristeza? Soledad, amargura, falta de perdón, odio, resentimiento, mentira, chisme, murmuración, quejabanza. Y si yo sigo, uno dice: uy, no, tengo un poco, porque uno en el día a día lo comete. Pero dice el Señor que Él viene y nos restituye, y Él nos ha dado la autoridad. El conflicto entre el creyente y las fuerzas demoníacas puede entenderse como un espectro de influencia demoníaca que varía en el grado de dominio sobre la vida de una persona. La Biblia dice que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Potestades, gobernadores,
de las tinieblas, principados de las tinieblas. Entonces, cuando usted ve algo que alguien actúa, ¿usted por qué va en contra de la persona? Porque uno dice, fue ella que lo hizo. No, señor. Es que está siendo usada por el enemigo, cristiano o no cristiano. Porque los creyentes abrieron una puertica. ¿Acuerdan cómo les estaba explicando de las puerticas? Porque les falta ¿qué? Más oración. Porque les falta ¿qué? Entender la palabra, no leerla, porque hay gente que la lee, mas no la entiende y no la practica, no la conoce. Cuando usted la entiende, la conoce y la practica, usted no se abre ninguna puerta, porque usted va a decir lo que dijo Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, tiene autoridad. Amén. La influencia demoníaca extrema podemos llamarla posesión, en que una persona es controlada por fuerzas demoníacas que manipulan el cuerpo, la mente y el espíritu del individuo. Son esas personas que no han conocido del Señor y le dieron cabida a otros dioses, a otras cosas, hicieron rituales, hicieron cantidad de cosas y entraron sobre ellos esa posesión, esa influencia demoníaca, y es importante que ustedes aprendan eso. ¿Y por qué pasa? Con propósitos destructivos. Este caso de control demoníaco es indicio de un continuo movimiento y alejamiento y abandono de su relación personal con Jesús. Entonces la gente dice, ay, yo estoy bien, nosotros estamos bien, porque tienen para comer, porque tienen un carro, porque tienen una casa. Por eso creen que están bien. Pero resulta que estar bien es que aunque no tengas casa, tú puedas tener la paz total, tengas el amor, tengas el dominio propio. En ti haya la llenura de Dios, la unción. Eso es lo verdadero importante, porque cuando uno se muere, usted se lleva el carro, se lleva la casa, se lleva el perro, se lleva la alfombra, se lleva el cepillo de dientes, que es lo más íntimo, se llevan los cucos, nada se lleva uno. La ropa que le ponen y uno no la escoge, se la escogen. ¿Es así o no? Entonces la gente vive cuidando lo material, vive cuidando todo, descuida su vida espiritual y entonces dice, es que yo tengo que hacer. Yo les pregunto, si usted estuviera enfermo, declaro todo eso sin poder en sus vidas, y está en una clínica, ¿qué pasa? Si usted está en una empresa, ¿qué pasa? Usted no es indispensable. Nosotros no somos indispensables. Y la gente se cree indispensable, por eso cambia, medio le llega unos billetes y se vuelven orgullosos. Pero déjame decirte, ese trabajo te lo entregó Dios por una oración en algún momento, por el talento que te dio. Pero si tú no tuvieras la capacidad de tenerlo porque te enfermaste, ¿cuánta gente está diciendo yo prefiero estar sano y no tener carro, casa ni nada? Y tienen mucho dinero y prefieren tener salud y entregar todo ese dinero. Los que sufren de depresión, de ansiedad, de desesperación, dicen yo no quiero esto, yo quiero vivir en paz. Entonces, esto nos trae a reflexionar que si hay una guerra espiritual, hay una lucha contra un ser llamado diablo, pero él ya fue derrotado, pero nosotros tenemos que cerrar puertas espirituales, tenemos que vivir un día como si fuera el último, darle la honra y gloria al Señor y decirle, Señor, vive en mí y que todo lo que yo practique sea real, sea verdad, conforme a tu palabra, a tu justicia. Amén. Entonces, hoy a qué los quiero llamar, este ayuno es para ser libres de esas pequeñas zorras. No me vaya a levantar la mano. En esta semana, ¿cuántas veces mintió? En esta semana, ¿cuántas malas palabras dijo? En esta semana, ¿cuánto tiempo ha orado? En esta semana, en su intimidad, solito, sin que nadie lo vea, ¿qué ha hecho? Porque Dios sí lo ha visto. Evalúen nomás esta semana para no evaluar todo el resto del año. Si quiere, evalúe 3 días nomás
Y en esos 3 días usted tiene una lista, que son puerticas. Y que hoy usted mismo, como usted las abrió, pues yo no las voy a cerrar. ¿Quién las va a cerrar? Diga yo. Yo voy a decirle que se vaya. Que no lo quiero más en mi vida. No quiero el orgullo en mi vida. No quiero la mentira en mi vida. No quiero la adicción alcohólica en mi vida. Los que han tenido problemas de estupefacientes no lo quiero tener más. Es una decisión. Por algo Dios nos dio el libre albedrío, para que usted tome la decisión qué camino va a tomar. Dios no obliga a nadie, pero hay personas que pierden los privilegios porque prefieren estar en su humanidad, en la carne, en sus placeres y en sus deleites. ¿Usted qué quiere? Le pregunto esta mañana. Hay que entender y hay que tener mucho cuidado de no confundir las enfermedades emocionales y mentales en la actividad demoníaca. Aunque la actividad demoníaca a veces se asemeja a una conducta que se manifiesta cuando hay enfermedad mental. Entonces hay cosas que vienen por el pecado de nuestros padres. Y está esa cobertura de nuestra madre y de nuestro padre. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos dio algo maravilloso. Podemos cortar esa línea e irnos por la línea con el Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer hoy? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero estar en tu línea, contigo, Señor? Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Tú eres el que me ha rescatado, el que me ha salvado, el que me da vida eterna. Tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres el que me bendices. Tú eres el que permitiste que creciera en el vientre de mi madre y me entretejiera paso por paso. Formaste mis ojos, mis oídos. Utilizaste algo científico, químico del cuerpo que creaste para tú formarme. Entonces, ¿quién es el que más tiene autoridad? El Señor. Amén. Los autores de los evangelios detallan numerosos encuentros específicos entre Jesús y los demonios. En cada caso, Él estaba al mando y proveyó la liberación que es necesaria para el ser humano. Y el ser humano tiende a estar atormentado por fuerzas demoníacas. Pero cuando llegó Jesús, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó cuando Él llegó y estaba el endemoniado gadareno? Inmediatamente lo reconocieron los espíritus malignos. ¿Qué tienes conmigo? Jesús no se puso ni a charlar con ellos. Jesús no se puso a zarandear al endemoniado gadareno. Jesús solamente dio la orden. Y ellos dijeron, por favor, permite que entremos a ¿qué? A un hato de cerdos. Imagínense cuántos serían que los animalitos no resistieron y se lanzaron, se fueron corriendo y cayeron en un despeñadero. Pero Jesús no se puso a hacer eso. Entonces, ¿qué nos enseña Él de la guerra espiritual? Que si yo estoy consagrada, si yo tengo la llenura del Espíritu, si yo cierro toda puerta espiritual, que Él me dio la autoridad, Juan 1:12, de ser hecha hija de Dios. ¿Para qué? Para ordenarle a todo lo que esté ahí, que no sea de Dios, que salga afuera. Amén. Sin necesidad, yo no tengo que coger a Yesí y zarandearle la camisa y voltearlo por allá para decir que es una liberación y todo el mundo gritando. Porque Jesús nos enseña una escuela diferente de la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Real. La guerra espiritual es estar en obediencia, creer la palabra de Dios, tener fe en lo que estoy haciendo, para poder ordenarle a este monte que se mueva y se moverá. Muchos dicen, no, eso es algo figurativo, pero ahí lo que está hablando es del nivel de fe que usted debe de tener. Que si tienes fe como una semilla de mostaza, dice, le dirás a esto que se mueva. O sea que si usted hoy tiene fe y usted cree en lo que Dios va a hacer, usted simplemente va a empezar a ordenarle a lo que usted dejó entrar, que se vaya afuera por el poder del nombre de Jesús. Amén
Porque es que, ¿qué ha pasado? Ya ha entrado una cultura. No, es que llegó el de liberación. Entonces todos se paran ahí, sí, ay, y esa guerra. Y la otra persona sale y vuelve y se va a pecar porque esa persona no renunció. Se ponen a charlar, se ponen a decir cosas. Eso fue la escuela que nosotros aprendimos. Pero cuando yo leo la palabra me habla de la guerra espiritual. Mire, David y Goliat, aunque fue algo físico, fue una guerra espiritual. Porque David viene y le hace una pregunta a todos esos hombres grandes, corpulentos, y le dicen que si tienen una estrategia, que si ellos son ese grupo de soldados de Dios, ¿por qué le van a temer a un gigante? Y cuando el gigante viene a atacarlo, él dice, tú te voy a aplastar. Y él dice, es que no soy yo, es por el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y cogió una piedrita y ¡put! La lanzó y le clavó aquí y cayó. ¿Él hizo mayor fuerza? No. ¿Qué hizo él? ¿Tuvo una opción? Lo lanzó y creyó y dijo en el nombre de Dios. Él no se puso a hacer más cosas, ¿o sí? Él fue y se le agarró en la cabeza a Goliat. Fue a pegarle con la espada. Él ni siquiera pudo cargar la espada de lo pequeño que era y de lo pesado que era. ¿El que usó? ¿El poder de qué? De la fe, el poder de la palabra, en el nombre de Dios. Porque Él ya venció, Él ya derribó, Él ya ganó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces tenemos que empezar a hacer cambios en ese pensamiento, porque Dios te dio autoridad como intercesor, como intercesora, como personas que tienen el llamado profético de guerra. Pero usted tiene que creer que cuando usted le dice que sale, se va. ¿Queda claro? Entonces, cuando usted dice, pero es que yo siento que todo, ahí está, ahí está. Entonces usted dice en el nombre de Jesús, no es en mi nombre. ¿Es en el nombre de qué? Repita conmigo. En el nombre de Jesús, te vas fuera, porque este lugar le pertenece al Señor y santo es. ¿Quién es más poderoso? Yo soy un instrumento, tú eres un instrumento de Dios. Entonces, ¿quién es el que saca, quién es el que echa afuera, y quién es el que libera, y quién es el que levanta? El Señor. Algo que tenemos que tener en cuenta para la guerra espiritual. Hoy les estoy enseñando que aprendan esa guerra espiritual y como su nombre lo indica, es espiritual. Entonces nosotros tenemos armas que son espirituales. La oración, el ayuno, la palabra. Hablar la palabra es decretarla. Hablar la palabra es decirla. Por eso yo digo declaro. La palabra declarar significa hablar. Hay personas que dicen, no, es que así no se dice. Entonces, la palabra declarar, usted busca el sinónimo y dice hablar. Entonces diga, oye, escrito está, hablo la palabra, si no quiere utilizar la palabra declarar. ¿Queda claro, iglesia? ¿Están aprendiendo? Hay personas en las congregaciones con desafíos emocionales y mentales que pueden recibir ayuda de la parte profesional, de consejeros, de psicólogos, pero el mejor médico, el mayor psicólogo es el Señor. Amén. Entonces Dios permitió que estén estas ayudas profesionales para mirar si es que en su comportamiento y en sus hay malos hábitos. Y esos malos hábitos han traído algo. Pero a la final, ¿qué dicen los profesionales? Busque una persona que sea espiritual, que le hable de Dios, para que usted sea libre, porque eso solo lo trata una persona que está en el mundo, en esa parte de nivel espiritual. Yo le trabajo lo comportamental, lo que usted piensa, lo que usted dice, pero la parte espiritual tiene que ser una persona que se mueva en ese medio. Amén. Entonces hoy usted tiene que empezar a identificar qué lo está atacando, qué puertas ha abierto usted, qué zorrillas ha entrado a su vida y está alimentando su humanidad, su ego, su personalidad, toma su carácter y no tiene el carácter de Cristo, sino el carácter humano como tal, como esa creación imperfecta que es perfecta a la vez.
Amén. Nosotros como congregación y las iglesias en general tienen el privilegio de ser fortalecidas, no solo para pelear a nivel personal, sino para librar una guerra espiritual como un acto colectivo de intercesión. La intercesión, aunque muchos tienen en poco la intercesión, una iglesia que no ora, una iglesia que no intercede, no tiene autoridad ni poder, porque todo el mundo no ha crecido en esa área. Y usted no tiene que ser un intercesor, pero si usted ora por otro, y eso es interceder. Pero hay unos que tienen un llamado exclusivo, que son intercesores guerreros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Viene y les muestra visiones, viene y le muestra y le da discernimiento. ¿Qué es la palabra discernimiento? Entendimiento de lo que hay en el mundo espiritual y que hay allá, para ordenarle que se vaya. ¿Quedó claro? ¿Están aprendiendo hoy, sí o no? Entonces, la batalla con el mundo con frecuencia debe llevarse ¿a qué? A nivel sistémico, estructural. El mal se expresa mediante las prácticas colectivas. Usted no ve uno solito, usted ve a cuántos, muchos. Usted no ve cuando van y se sientan los muchachos por allá a tirarse su vida. ¿Es uno o son cuántos? Muchos, son varios. Porque se sientan colectivamente, porque ahí se levanta el mundo espiritual para dañarlos, para esas prácticas. Las decisiones gubernamentales, las tradiciones culturales, el cuerpo de Cristo puede experimentar la victoria de Dios a través de la oración y las acciones intercesoras. Por eso yo les quiero hablar de eso. Cuando tú intercedes, estás en guerra espiritual, pero tú tienes que entender y creer que ya tienes la victoria. Hay gente que ora ya con la derrota. Vamos a ver si sucede. Vamos a ver si se puede. Pero la Biblia dice que el Señor es más que victorioso y ya Él nos dio la victoria. Lo que yo tengo es que creer y ordenarle a todo aquello que se vaya y se rompe. No, pero eso es porque tú, pastora, tú eres profeta, eres apóstol. No, pastora, porque tú tienes un nivel. No, Dios no lo entregó ¿a quién? A todos por igual. Es la decisión de cada uno cuánto quiere llenarse de Dios y cómo lo quiere buscar. Es su decisión lo que usted quiere colocar en primer lugar. ¿Usted quiere colocar primero a Dios o quiere poner al diablo de primero? ¿O quiere poner sus decisiones humanas, sus deseos, sus pasiones y concupiscencia? ¿Usted qué quiere? Nosotros somos seres integrales. Nosotros podemos trabajar, podemos ser espirituales, llenos del Espíritu y hacer todo. Pero hay personas que se inclinan por hacer una sola cosa. ¿Usted por qué se está inclinando? Yo quiero que cierre sus ojos y que usted en este momento le diga, Señor, aquí estoy. Muéstrame en esta mañana, yo a qué le he dado el primer lugar antes que a ti. Yo hoy quiero entregarte esto, quiero cerrar esa puerta, porque solo tú, Señor, solo tú puedes tomarme, solo tú puedes llenarme, solo tú puedes ministrarme. Hoy véase usted ante la cruz. Yo quiero que hagamos este ejercicio. Igual los que tienen los niños, cierren sus ojos allí. Sigan con sus ojos cerrados, perdón. Y párese ante la cruz de Jesús. Párese ante la cruz de Cristo. Y dígale, Señor, hoy me presento ante ti. Mira ese momento con el Señor. Mira cómo Jesús te mira con amor. Él no mira la cantidad de pecados. Él quiere sanarte, liberarte, levantarte. Él quiere prosperarte, llenarte de su amor. Mira al Señor en esta mañana y dile, Señor, aquí estoy. Toma mi corazón nuevamente. Lávame con tu sangre, limpia mis vestiduras, limpia mi vida con hisopo. Hoy entiendo que tú me das la salvación, la autoridad, el poder, el dominio propio. Amén. Abra sus ojos.
una verdad en que no podemos olvidar la importancia de la guerra espiritual. ¿Cuántos han entendido con este tema que he dado que es importante la guerra espiritual? Estamos en el ayuno. ¿Cierto? Consecuentemente, muchas personas están dejando sus armas. Yo quiero que usted ahí donde está piense qué armas ha dejado. ¿Cuáles armas ha soltado? Por la ocupación, porque está cansado, porque hoy no quiero. Pero usted quiere que Dios todos los días lo bendiga y la bendiga. Usted quiere que cuando usted hable, Dios lo escuche y todo se lo haga. Pero usted, ¿qué ha soltado y qué armas que Dios le ha entregado usted ha soltado? Y han soltado esas armas y están permitiendo que el enemigo tome el control y haga lo que quiera. Toda iglesia con el llamado que tenga debe estar apercibida y entender que Jesús habló claro. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús sabía que tendríamos luchas y aún los ataques rotundos contra la iglesia. Es por eso que no dijo que todo sería fácil. Desafortunadamente, muchas personas están dentro de las congregaciones con prácticas erróneas, con prácticas contrarias. Han dejado una falsa esperanza. Ellos dicen, cuando vengas a Jesús, todo estará bien. Eso no es verdad. Aunque estemos en Jesús, van a venir procesos, van a venir circunstancias para yo ser formada, para poder seguir el camino angosto del evangelio y entender que nuestro sustento y nuestra esperanza es Él. Amén. Pero hubo en un tiempo, ven y Dios te sanará, y si no lo sanaba, la gente se iba herida. Porque yo vine, he orado, y Dios, ¿por qué no me sana? Y familias enteras heridas y no quieren saber nada de Dios ni del evangelio. Porque siempre dijeron, ven y te sanará. Sí, Dios sana, Dios cambia, Dios restaura. Pero todo es un proceso. Diga conmigo proceso. Nosotros no somos como el Alka-Seltzer. ¿Ustedes han visto? O la sal de fruta. La echan en el agua ahí. De una. Cuando uno le dice a los niños, no haga esto. A los niños que están aquí, ¿obedecen ahí mismo? A veces la mamá le dice 1, 2, 3, 4, hasta coge la vara y ¡pum! Porque hay desobediencia. Así nos pasa a los adultos con Dios. Dios nos está diciendo, vete por aquí, porque aunque tú veas, aunque estés cansado o cansada, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar porque tengo una promesa para ti. Pero necesito formarte, necesito enseñarte, necesito levantarte. Un niño cuando empieza a caminar, ¿se cae y se queda ahí caído? No, él comienza a dar pasos y se cae, pero llora y vuelve y se levanta. Un bebé y un niño nos enseña eso. Y Dios nos quiere enseñar en esta mañana, pase lo que pase, levanta la mirada, mira al Señor, sé restituido, restituida. 7 veces lo que el enemigo te ha quitado te lo debe devolver, porque Dios te dio la autoridad y con tu fe todo es posible con Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una verdad importante es que usted tiene que saber que usted tiene un enemigo que lo odia. Y el enemigo que lo odia a usted no es el vecino, no es el otro, es el diablo. Y el diablo utiliza a esa persona para atacarte a ti. Entonces, ¿usted a quién tiene que reprender? Al enemigo. Y salude muy bien al vecino. Muy buenos días, vecino. ¿Cómo está? Y usted sabe que está hablando mal de usted. Tiene un espíritu de murmuración, no tiene a Jesús. Entonces, ¿usted qué tiene que decir? Señor, en el nombre de Jesús coloco a Cleopatra. Me la tiene así al rojo, pero te presento su alma, que se arrepienta si sea en lecho de muerte. Pero en el nombre de Jesús declaro que soy libre
por el poder de la palabra. Escrito está, y dice la palabra. Y usted todos los días le dice a la señora, buenos días. ¡Ja! Le hacen, buenos días. ¿Está porque me saluda? ¡Ja! Buenos días, Dios te bendiga. ¡Ja! Yo ya estoy más que bendecida. Dios, hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Bueno, esta señora, ¿qué le pasa? Que yo la miro mal, le tuerzo los ojos y ¿por qué me sigue saludando? Buenos días. Bueno, es que ya va a esa iglesia y le lavaron el cerebro, por eso es como tan tonto, tan tonta. Buenos días. No, no soporto eso, yo le tengo que preguntar porque tiene algo diferente a otros. Buenos días. Y ya ella le llega, vea, usted me tiene aburrida con el buenos días. Yo quiero saber usted por qué me saluda si usted a mí me cae mal. Porque Dios te ama y quiero decirte que Él tiene un plan de salvación para tu vida. Quiero hoy presentarte el evangelio, no mi vida, sino a Jesús. Amén. Dios te bendiga. Yo lo he vivido, lo he testificado y sé que sí se puede. Amén. Pero uno, ¿qué hace cuando apenas lo miran feo? ¿Qué le pasa a los jóvenes? ¿Qué te pasa? Y parecen gallos de pelea. ¿Por qué me miras? Y el otro sacó y empiezan. Porque hay intolerancia, porque no conocen a Jesús, porque se creen que porque tienen un arma, y viene otro y lo despicha, pum, 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 ya. El diablo se llevó su alma. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso hay que orar por quién, por nuestra familia. Por eso tenemos que orar por nosotros. ¿Qué tiene que hacer un joven cuando el otro lo mira rayado? Señor, me cubro con tu sangre y permite que esta persona conozca de ti. Amén. En la guerra espiritual debemos conocer a nuestro enemigo. En la Biblia dice, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, ¿qué? Buscando a quien devorar. No me gusta decir esto, pero tu enemigo te conoce muy bien. Él sabe dónde eres débil, cómo puede tentarte. ¿Alguna vez has notado que hay algunas cosas con las que ni siquiera te molesta, pero sí a otros? Hay cosas que a ti no te afectan, pero a otros sí le afecta. Él conoce tu debilidad porque Él ha estudiado y te ha estudiado desde que naciste. En cambio usted vive su vida, el afán, no lee la palabra, media hora, está corriendo y no conoce a su enemigo. Por eso yo tengo que conocerlo. El enemigo conoce tus problemas, tus luchas, tus fracasos, tus debilidades y tratará de usarlos contra tu vida. La buena noticia es que Dios también sabe esas cosas y no te condena por ellas. Amén. Cuando el enemigo viene a atacarte en estas áreas, debes de resistirlo. ¿Y cómo usted lo puede resistir? Con la palabra. Escrito está. Pero tiene que haber palabras. Si usted no la lee, ¿cómo va a saber? A medida que resistimos al enemigo, aprendemos una parte muy importante en la guerra espiritual. Entiende que el enemigo suele esconderse y te hace pensar que son otras personas que te están atacando. Mire, la guerra espiritual te ayuda a discernir qué es un ataque del enemigo. ¿Ya? En el momento que reconozcas el ataque, ¿qué debes de hacer? Debes de orar, interceder inmediatamente, decir la palabra en voz audible y eso de una se va. La guerra espiritual te muestra que tienes la victoria. Vamos a leer Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 13 al 15. Ya vamos terminando para poder orar. Hoy tenemos la cena del Señor. Después de echar fuera todo eso, vamos a tomar la cena. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13.
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Cómo nos dio Dios vida? En unión con Cristo. Bajo la ley, todos los hombres se tenían que circuncidar. Las mujeres no tenían derecho de hablar, no tenían ni voz ni voto. Pero cuando llegó Jesús, Jesús redimió a la mujer para poder predicar, para poder hablar. Y los hombres quedaron bajo la gracia y ya no se tienen que hacer la circuncisión en su parte genital, sino en su corazón. ¿Queda claro? Entonces viene y explica. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. El siguiente versículo. Y anular, vamos a leer todos esta cita. 1, 2 y 3. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, clavándola en la cruz. Por eso somos victoriosos, porque Él la clavó ¿en dónde? En la cruz. Leamos el versículo 15. Desarmó 1, 2 y 3. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ahí está hablando del proceso. ¿La muerte de Jesús fue instantánea? ¿Como el Alka-Seltzer? ¿Ustedes han pensado eso? Mucha gente ve las películas, la pasión de Cristo, y ya, pasó el tiempo, pasó la película y se olvidaron de Cristo. Pero cuando uno se detiene a ver el proceso que vivió Jesús, usted comienza a entender y a decir, qué duro, porque primero Él ya sabía lo que iba a hacer. Segundo, Él le dijo, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Si lo quieres hacer de otra forma, así se hará. Pero si es así tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Todo el proceso que fueron para capturarlo, pero Él primero hizo algo muy lindo. Se reunió con sus discípulos, tuvo una cena. Viene y le dice que Él quedará convertido para que lo reconmemoren siempre en el pan y en el vino. Hasta que Él vuelva por nosotros, o sea que uno se muera, o sea que Él venga y nos arrebate, o sea como Él quiera llevarnos. Ahorita no vamos a debatir si viene o no viene, no, en cualquier forma, porque en el momento en que uno muera, pues tiene que irle a dar cuentas a Dios, ¿cierto? Entonces, Él hizo eso tan bonito, pero vino el proceso, vino Judas y lo entregó. Lo llevaron camino. Primero lo golpearon, lo vituperaron, los golpes que le dieron de tal magnitud que le sacaron casi la parte de sus ojos. Él quedó destrozado y todavía no iba camino al Gólgota. Fue todos los oprobios que le hicieron durante la noche cuando Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántos de nosotros lo hemos negado? Y más de una vez. Pero así todo, Él murió por amor. ¿Usted imagina la mirada de Jesús cuando Pedro lo negó? Y que en el momento en que lo negó la tercera vez cantó el gallo y Jesús lo estaba mirando, como quien dice, ¿viste que no ibas a estar siempre conmigo? Tuvo que ser muy fuerte. ¿Es así o no? Pero Jesús, a pesar de todo, va todo el proceso. Va el proceso del Gólgota, el camino, las caídas, hasta que fueron y lo clavaron. ¿Fue un qué? Repita conmigo, proceso. Debemos de entender esto. Que nosotros tenemos la victoria porque el enemigo te atacará constantemente, pero esto no debe darte miedo, sino que te dé fe para luchar. Repita conmigo, fe para luchar. Jesús es tu vencedor porque Él ya ganó la batalla. El diablo no es tan fuerte como quiere Él que pienses que es. Ya estaba derrotado, por lo tanto ahora estamos en una posición de victoria, que Jesús ya ha ganado para nosotros. Amén. Colóquese en sus pies. Esto debería traerte esperanza. La batalla a la que te enfrentas en este momento no puede destruirte. Levántate y lucha. Jesús ganó la victoria por ti. Cuando Jesús murió en la cruz,
tomó las llaves de la vida, de la muerte y la tumba. Y ya no debes de temer al fracaso. Los que se sienten con fracaso, se sienten fracasados, hoy renuncien a ese espíritu que ha querido colocar Satanás en sus vidas. Cambia la atmósfera en la guerra espiritual. Mateo 16, 19. Vamos a leerlo todos. Mateo 16, 19. Te daré, repitan conmigo, 1, 2 y 3. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos la autoridad para atar y desatar la presencia de Dios en la tierra. En la presencia de Dios encontramos paz, felicidad, gozo y todo lo bueno. Podemos desatar estas cosas en la atmósfera de nuestras vidas, hogares, trabajo y lugares que visitamos. Cuando estás en un lugar donde hay depresión y ansiedad, puedes desatar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Tenemos la victoria. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo al Señor? Tenemos la victoria, porque el Señor es el que cambia, el Señor es el que transforma, el Señor es el que libera, el Señor es el que hace cosas nuevas. Amén. Jesús ya lo hizo. Repita conmigo: Jesús ya lo hizo. Ahora estamos realizando la victoria que Jesús ya ganó en la cruz, que emocionalmente y emocionantemente es traer el poder de Dios a nuestra vida humana, a nuestra vida diaria, a lo que pensamos, a lo que deseamos. Amén. Los que están en las redes, que Dios les bendiga. Continúen orando en sus casas. Dios les bendiga. En Peniel, el lugar de mi restauración, llegué como Jacob, pero Dios con su tierno amor me transformó.